Cordial saludo a todos. Nuevamente me dirijo a ustedes. Espero que los dos anteriores temas hayan sido de su completo agrado. Este tema es uno de los más importantes y es, entre comillas, el nacimiento o origen de Dios. Pero quiero iniciar dándoles un tema a todos los ateístas, ¿sí? Y eso es perfectamente natural, pues todos tenemos libre albedrío. La mayoría de los ateístas han creído en la teoría de la evolución por Darwin, es decir, son darwinistas, recordando que Darwin era creyente de Dios, simplemente que al hacer observaciones identificó que las especies iban evolucionando, cosa que es evidente no ha sido completamente demostrada, por lo tanto es una teoría. ¿Listo? Pero vamos a abordar esta teoría y demos por hecho completamente de que venimos de la evolución y que el ser humano viene de una especie menos evolucionada que creo que llaman los Homo sapiens. Y listo, demos por hecho de que venimos por los Homo sapiens. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Es de dónde vienen esos Homo sapiens? Y la respuesta sería la misma, de otra su especie menos evolucionada. Y en vez de hablar de evolución, estaríamos hablando de involución. Y a través de estas preguntas retrocederíamos tanto en el tiempo que llegaríamos a la absolutamente nada. Y matemáticamente, nada por nada es igual a nada. Ni siquiera cero, ni siquiera vacío es nada. Entonces ahí ya hay algo para pensar. Ahora, también se habla de la teoría del Big Bang o la gran explosión en nuestro idioma. Pero para que exista esa explosión ya es completamente imposible. Y lo voy a explicar desde el funcionamiento base de un motor de vehículo, donde tiene cuatro tiempos: admisión, compresión, explosión y escape. Tienen que haber cuatro elementos, por lo tanto, cuatro dioses. Pero si estos cuatro dioses existen, tuvo que haber uno quinto que creó a los otros. Y si existe un quinto, un sexto, y así sucesivamente. Y todos estos cuatro dioses, todos en un cilindro, es decir, en un vacío. Entonces, como ustedes sabrán, para que un motor funcione a combustión, primero tiene que existir la admisión, es decir, la entrada de aire hacia el cilindro. Después de esto, tiene que haber algo que empuje ese aire hacia arriba. Y ahí es cuando se genera la compresión. Digamos que este aire viene con algo químico, un combustible, pero al llegar a la arista más alta, valga la redundancia, en ese justo momento tiene que haber la explosión. Y en el momento de la explosión, el escape tiene que ser tan potente que tiene que ser capaz de romper el cilindro, es decir, el vacío. Y así se generaría una gran explosión. Entonces vemos que esto tampoco es posible. Y lo que yo vi en el año 2012, cuando desperté, estar en la muerte, en vida, porque antes estaba muerto para Dios. Llegué a ser agnóstico, dije ser ateo también, y realmente no era eso, sino que simplemente me fijé en el hombre y no eh, en el que guió mi vida hasta mis 30 años. Y todavía lo sigue haciendo, que es Dios. Tenía resentimiento en mi vida por ver cómo personas malas eran prosperadas económicamente y socialmente. Y esto generaba resentimientos hacia mí. Pero desde los años de mi adolescencia siempre quise aportar positivamente a la sociedad. Doy gracias a todos estos avances tecnológicos porque gracias a esto y a la internet he podido recorrer el mundo sin moverme de la capital que me vio nacer, que es Bogotá, Colombia. Entonces el nacimiento de Dios que yo vi fue este. Y lo voy a narrar de una manera que cualquier persona lo pueda comprender. Entonces, en el principio, solo existía Él.
estaba en un estado de inconsciencia. Sin saber por qué, él empezó a razonar. Y vino allí la primera pregunta. ¿Quién soy yo? Después de cavilar, de pensar y meditar mucho, solo halló la única respuesta coherente a tal cuestionamiento. Y es responderse a sí mismo es, yo soy el que soy. Pero luego vino otra pregunta, es decir, nació la filosofía. Que la filosofía es una ciencia que se encarga de cuestionar todo a fin de hallar la verdad. Y se preguntó, pero si yo soy el que soy, entonces, ¿qué soy yo? Y vinieron más preguntas. Pero de un momento a otro, él se dio cuenta que él estaba completamente solo. Y en ese justo momento llegó el sentir de la soledad y se sintió como un frío recalcitrante. Y la soledad vino acompañada de tristeza. Y fue tanta su tristeza que empezó a calentarse. Y luego vino el llanto, es decir, las lágrimas. Pero llorar no solucionaba el problema de la soledad y empezó a calentarse aún más. Pero esta vez no de desconsuelo, sino de ira, de frustración. Y se enojó tanto que simplemente llegó un momento en que ¡boom! Explotó el Big Bang, la gran explosión. Y justo después de la millonésima tiempo de esa explosión, de él mismo se desprendió otro espíritu divino y ya se sintió agrado porque ya no estuvo solo. Y el primer espíritu dijo, no, y el siguiente le contestó, re, y él volvió a decir mi, y el otro espíritu contestó fa, luego sol, luego la, luego sí. Y empezaron a conversar de todas las cosas, generaron todos los idiomas existentes y dieron coherencia a cada una de sus palabras. Y desde la teoría del bien y el mal o el yin yang, esta teoría dice que en la oposición encontraron una perfecta armonía. Pero en este momento no existían las leyes, por lo tanto no existía el bien y el mal, solamente existían los dos espíritus después del Big Bang. Y luego de haber hablado todas las cosas, llegó el momento del silencio incómodo. Y en el momento del silencio incómodo, nuevamente el primer espíritu rompió el silencio diciendo, escuchen bien mis palabras, que haya luz en el vacío de la nada. Y fueron creadas millones de estrellas como nuestro Sol, a lo cual el siguiente espíritu dijo, escuchen bien, que haya oscuridad en el vacío de la nada. Y millones de estrellas en igual número aparecieron en este universo que eran los espíritus. Es decir, se crearon universos paralelos. Y fueron diciendo y diciendo hasta que crearon galaxias y todo un ecosistema, un arte muy bello de razonamiento abstracto, de una expresión artística abstracta. Y para que ustedes entiendan, todo esto, ellos desde el principio diseñaron unos colores primarios, que es el amarillo, el azul y el rojo. Y con eso pintaron todos los universos. Pero una vez estuvo creado absolutamente todo, quisieron volver a estar juntos, a sentirse el uno el otro. Y entonces el primer espíritu empujaba hacia adentro del espíritu que había salido de él. Y empujaba con tanta fuerza que volvían a unirse y todo era completamente destruido y todo volvía a ser uno. Y esto pudo pasar
muchas veces, eones de veces. Aún todavía no existía el transcurso del tiempo como lo conocemos, sino simplemente volvía a ser. Pero en la última oportunidad, el primer espíritu, antes de empujar, tuvo un remanente del recuerdo de lo que pasaba. Entonces esta vez solamente penetró el espíritu que había salido de él mismo hasta en un 30%, ligeramente. Y en ese justo momento él quería de todas maneras volver a estar, sentirse cerca, pleno de el espíritu que le hacía compañía, estando en universos paralelos. Y justamente esta penetración vino por el centro del universo paralelo. Entonces él propuso al siguiente espíritu: concentremos nuestra energía hasta convertirnos en un pequeño átomo e encontrarnos en ese 30% que invadí de tu universo. Y se generó un balcón, un puente. Y allí estuvieron los dos frente a frente. Y empezaron ya a tomar formas de todo lo que hemos visto en este mundo, pero siempre desde la oposición como género. Es decir, que eh, hablamos de hembra y macho. Y esto fue así, hasta que llegaron a ser semejantes a nosotros, por no decir que iguales. Y fue la máxima creación de la perfección en sus cuerpos. Entonces, lo voy a decir así para que lo comprendan. En estas esencias tomaron barro y ellos mismos esculpieron sus cuerpos. Pero la decisión de quién se quedaba con el poder era una cuestión muy delicada. Así que el primer espíritu dijo a su espíritu opuesto: pasa tú a este universo y todo lo que ves será tuyo. Después de cavilar mucho tiempo, el segundo espíritu, teniendo ya una forma definida, pasó al universo del vacío de la luz, que ya era un universo. Y así fue como ellos se teletransportaron a cualquier parte de cualquier cuerpo celeste y también empezaron, tal como aquí, pero no en el tiempo que es dicho, y empezaron a decir que sean las aguas, que sea todo, y cada vez que él daba un mandato, siendo un ser mágico, sobrenatural, todo se materializaba proyectándolo desde su pensamiento, y ella soplaba y automáticamente le daba vida. Es decir, que fue un poder compuesto. Entonces, después de que un mundo semejante a este estuvo conformado, ellos estaban agradados. Y en ese justo momento es cuando el primer espíritu pone su mano en el vientre del otro espíritu. Y este espíritu queda en estado de embarazo. Y ahí es cuando ya podemos establecer hombre y mujer. Y es claro que si tiene próstata es hombre y si tiene ovarios es mujer. Es decir, que solamente para la raza humana existen dos géneros, no como lo han hecho ver las otras personas, que evidentemente están cometiendo un adulterio
en su sexualidad. Y nada tiene que ver el sexo con el amor, dejando eso claro. Pero retomando el tema, eh, ella da a luz al primer hijo, el cual ustedes conocen como Jesucristo, pero como dije antes, prefiero llamarlo Emanuel. Y ellos lo cuidaron hasta que llegó a una etapa adolescente y le enseñaron todas las cosas de cómo funcionaba este mundo. Y una vez diseñado esto, el padre volvió a poner su mano sobre el vientre de ella y ella volvió a quedar en estado de embarazo. Y allí es cuando también nace Adriel, al cual ustedes conocen como el diablo y Satanás. Entonces, esta es la historia de los inicios. Y queda establecido que lo que ustedes conocen como Espíritu Santo de Dios es nuestra madre. Y desen de cuenta, de Dios. Entonces hay sentido de pertenencia, hay celo. ¿Sí? Los celos son sentido de pertenencia. Como por ejemplo, si a mí me dijeran, la señora de Garnica, aunque no tengo esposa, eh, pero sería el título que con el pasar de los tiempos se ha perdido esta tradición en nuestras culturas latinoamericanas. Y esa es la Santísima Trinidad. Luego, el Padre decidió poblar este mundo y volvió a poner su mano sobre el vientre de él, pero ya no nacieron de a uno, sino simplemente vinieron mellizos, hombre y mujer. Y esta es la creación de todos los arcángeles, del cual yo soy el último, el muy pequeño. Y una vez de que todos, bajo el mandato directamente del Padre, eh, trabajábamos para el mantenimiento de este mundo, dio mandato de que nosotros le diéramos descendencia y nos dio el poder, la facultad de traer hijos e hijas al mundo de esta manera, poniendo el vientre sobre las parejas en las que nacimos. Entonces allí vinieron los nietos de Dios, es decir, los ángeles. Y los ángeles hicieron a su vez lo mismo y allí empezaron a nacer las descendencias. Y una vez este mundo estuvo muy poblado, el Padre decidió, junto con nuestra Madre, entrar en un estado de reposo. Y es allí cuando nombra a Emanuel como el rey y a Adriel como Satanás, como gobernador, perdón. Y desde ahí, en el corazón de Adriel, en su sentir, empezó el sentimiento más horrible y es la envidia, porque él quería estar en el puesto de Emanuel. Y fue llevando su envidia en silencio, hasta que fue completamente odio. Y hablaré en segunda persona porque eh, me parece prudente hacerlo así. Y Adriel acudió a Gabriel, cuyo arte tenía la metalurgia, y le pidió que hiciera una espada. Y Gabriel la hizo, simplemente la hizo. Y se la entregó a Adriel. Y Adriel, con esta espada, asesinó a Emanuel. Y en ese justo momento, el espíritu de Emanuel regresó de donde había salido, es decir, al espíritu de nuestra madre, del Espíritu Santo. Y ellos
salieron de su castillo o aposentos hasta el sitio de los hechos. Y la madre simplemente sopló nuevamente el espíritu sobre el cuerpo de Manuel y él recobró la vida. Y el padre eh, sanó todas las heridas que habían sido causadas con esta espada. Y en ese justo momento también aprisionaron a Adriel e hicieron en el balcón del universo un búnker. Y literalmente fue un horno que está en constante sístole y diástole de ardor. Y dolía si la temperatura bajaba y dolía si aumentaba, siempre ardiendo. Y a Gabriel le dieron la orden de que todos los días le llevara un vaso de agua en la 12ª hora. Y era el único momento en que Adriel dejaba de crujir los dientes y de lamentar lo que había hecho. Y siempre le decía a Gabriel que se quedara un poco más. Pero después de cierto tiempo, a pesar de que Gabriel quería permanecer en este sitio para menguar los dolores de su hermano mayor, él también empezaba a arder y tenía que irse. Así fue como simplemente Gabriel trató de interceder e intercedió por su hermano Adriel y se dirigió ante sus padres. Y los padres le dijeron a Gabriel que la única condición era de que Gabriel tomara el lugar de Adriel. Después de mucho meditarlo, Gabriel tuvo una ocurrente idea. ¿Y qué tal si yo tomo el lugar de él y después Adriel hace lo mismo por mí y ya no estaría ardiendo constantemente? Así que Gabriel aceptó los términos de sus padres y tomó el lugar de Adriel. Y Adriel fue liberado y Gabriel quedó ardiendo. Pero esta vez pusieron a Emanuel a que fuera el que le llevara el vaso de agua a Gabriel. Y pasó mucho tiempo, pero Emanuel jamás intercedió por Gabriel. No porque no lo quisiera, sino simplemente se limitaba a las órdenes de nuestros padres, de sus padres. Pero después de algún tiempo, Adriel también fue movido a misericordia, porque entendía el sufrimiento de Gabriel. Y del linaje de los descendientes de Gabriel, reunió gente. Y fue el acto más valiente y de amor hacia un hermano. Y lo reunió con el propósito de enfrentarse a nuestros padres, a pesar de que sabía las consecuencias de esto. Pero como digo, fue movido a misericordia porque él sabía, experimentó ese dolor. Y así fue como hubo la gran rebelión para liberar a Gabriel. El resto de la historia se las estaré contando en un próximo libro que está a punto de salir este año 2026. Por el momento, vía WhatsApp, les estoy regalando el primer libro, que es un borrador de lo que es definitivo, que es el Evangelio Eterno. Ahí les dejé un mundo organizado. Escríbanme un simple hola
al WhatsApp número 313-273-0641. Numeral para Colombia, más 57. Espero que este libro sea de su agrado, mientras es perfeccionado lo que es definitivo. Y la verdad os hará libres, pero también responsables. También, una vez que leas este primer libro, si te parece, compártelo con tus contactos. Y a los que quieran, este mismo número es mi cuenta de Nequi, 313-273-0641. Y agradezco cualquier ofrenda voluntaria, por muy pequeña que sea, para mí tendrá un valor muy alto, ya que es mi intención, mientras estoy en este mundo, postularme a la presidencia de la República en 2030, con unas propuestas donde todos, absolutamente todos, van a tener sus necesidades básicas cubiertas. Y teniendo estas necesidades, ya es su deber luchar por lo que quieren. Recuerden, es una ofrenda voluntaria. Te agradezco cualquier cosa. Necesito que ustedes me sigan en mis redes sociales para hacerme grande como influencer y poder sobrellevar una campaña política limpia, transparente. Por eso los temas que les dije antes son de vital importancia, al igual que es. Recuerden que nuestro Padre Celestial, antes de amor, es justicia. Y en este mundo solamente somos pasajeros del tiempo. Y que la vida, recuerdo, es un regalo que le pertenece a aquel que la posee. Pero sobre esta vida tendremos que dar cuenta. Es decir, que los malvados de este mundo pueden burlar a las autoridades de este mundo, pero nunca podrán escapar de la justicia de Dios. Y solamente hay premio y recompensa. Obedeciste y amaste. Así de fácil. Recordando que el mandato para la salvación es solo uno, y fue el que cumplió Jesucristo. El que ha amado a su prójimo, este ha cumplido toda la ley y sobre él no habrá juicio. Pero es un amor sin condescendencias con el pecado. Es un amor de carácter, forjado tal y como fueron las espadas, en agua y fuego, de carácter, siempre con carisma. Por su atención, muchas gracias y gracias si compartes estos videos con tus contactos.